Primero, sí, gracias, saludarlos a todos, a todas. La verdad es que para mí es un tremendo honor poder compartir mi experiencia. La idea es que yo les comparta cuál fue mi experiencia en intervención en crisis, específicamente el año 2010, cuando se produjo el terremoto aquí en Chile. Y además específicamente en la zona cero, que eso es, digamos, uno de los lugares que fue más devastado por este terremoto y posterior tsunami, que se llama, un lugar que se llama Dichato, que seguramente ustedes lo escucharon. Entonces la idea es compartirles esta experiencia basándome también un poco en un marco teórico que yo les voy a comentar y me interesaría mucho que ustedes fueran tomando nota para después, al final de la presentación, poder hacerme todas las inquietudes y preguntas que les surjan a raíz de esta presentación. Así que vamos a comenzar en primer lugar dándoles un contexto de lo que pasó, digamos, en ese momento. Entonces les comento que el terremoto que asoló a Chile, si tienen algún problema con el audio o no se entiende o tengo que hablar más lento, por favor, igual les pido que me avisen. Como les decía, el terremoto que asoló a Chile fue en 2010 y ocurrió a lo largo de la costa de la región del Maule. Esto queda, a ver, como a 600 kilómetros de la región metropolitana, 800 más o menos. El 27 de febrero a las 3:34 horas de la mañana, de la madrugada, alcanzando una magnitud de 8,8 en la escala de Mercalli. Ustedes saben que la escala de Mercalli es la escala digamos, de como la sensación que uno siente del movimiento. Y tuvo una duración aproximada de 3 minutos. Ojo, que eso fue uno de los terremotos más largos que se ha registrado. Las ciudades que experimentaron una mayor fuerza destructiva de un grado 8 fue Talcahuano, Arauco, Lota, Chihuayante, Cañete y San Antonio, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos. Dichato se encuentra cerca de la ciudad de Concepción, que es una de las grandes ciudades de Chile, y a la costa de Concepción, para que ustedes más o menos tengan una idea. El evento provocó un tsunami en el Pacífico que se extendió a 53 países localizados a lo largo de la cuenca, incluidos Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y la costa de Hawái. Imagínense la magnitud, digamos, del tsunami que generó este terremoto. Las víctimas fatales en Chile llegaron a un total de 525 fallecidos y cerca de 500.000 viviendas sufrieron graves daños, estimándose un total de 2 millones de damnificados. Y si bien las cifras pueden parecer menores, porque claro, cuando nosotros conocemos terremotos, no sé, en Tailandia o en África, no sé, en otros lugares, las cifras de fallecidos son pero brutales, de miles de personas, pero aquí las cifras pueden parecer menores frente a otros desastres, ¿cierto? Pero el evento sísmico es considerado el segundo más intenso de la historia de Chile, además de ser el octavo más fuerte registrado en la historia de la humanidad. Y lo otro que hay que señalar que nosotros como chilenos y chilenas tenemos una cultura sísmica bastante particular, por decirlo de alguna forma, quienes nos criamos. De hecho, yo me crié en una ciudad costera. Desde muy pequeños a nosotros nos enseñan muchos temas de prevención y de cómo actuar en situaciones de emergencia. Eso lo llevamos como muy parte de nuestra formación desde muy pequeño. Entonces para continuar, les quiero mostrar un video que se hizo con las imágenes de cómo quedó Dichato luego de este terremoto. El terremoto asoló, como les decía yo, muchas ciudades, y en Dichato específicamente hubo 2 olas de 2,5 metros o 3 metros que devastaron la parte baja de la ciudad. Dichato, para que ustedes más o menos tengan una idea, se compone de una parte alta, que es como una loma, unos cerros con un bosque, y la parte baja, que es donde estaban todas las casas que se podría decir de veraneo, porque Dichato es un balneario, que, digamos, al que van todas las personas de la octava región, de Concepción. Habría que
hacerse la idea, en el fondo, de que todas las cabañas que estaban abajo en la parte plana, más los negocios que ahí habían, fueron destruidos y devastados, pero yo les quiero mostrar un video para que ustedes puedan ver la magnitud y de cómo, en el fondo, yo me encontré la ciudad, cómo vi yo la ciudad cuando yo llegué. Porque la intervención que se hizo a pocos días después de que sucediera el evento. El evento fue el 27 y nosotros llegamos a la ciudad el 27 de febrero, nosotros llegamos el 4 de marzo. Entonces les quiero mostrar este video. Les quiero comentar de que esta intervención en emergencia, de la cual yo les voy a compartir mi experiencia, se hizo en el contexto de una intervención por una ONG que se llama World Vision, que seguramente ustedes conocen, que tiene mucho trabajo en emergencia en todo el mundo. Y en este caso, nosotros éramos un equipo, aproximadamente 4 personas que llegamos a Dichato, más un equipo internacional que se activa en caso de emergencia. Y para eso llegaron, no sé, aproximadamente unas 10 personas, entre periodistas internacionales de la misma organización, personas que nos ayudaban a la conectividad, por ejemplo, con baterías solares. También había un experto en emergencia de la Ciudad de México que nos enseñó, digamos, que nos dio como la parte teórica para poder enfrentar, por ejemplo, para poder enfrentar todo lo que eran las réplicas, la intervención con la comunidad. Y así un equipo bastante grande, digamos, que se unía a este equipo pequeño que llegó desde la ciudad de Santiago. Entonces les voy a seguir presentando ahora, para irles contando la experiencia ya más en detalle. Y como yo les decía al inicio, para darle un marco a esta experiencia, yo me basé en una matriz que el Comité Permanente entre Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Social en Situaciones de Emergencia entrega unas directrices, en donde ellos plantean una matriz para acciones claves de protección y promoción de la salud mental, y de apoyo psicosocial también en situaciones de emergencia. En esta matriz se describen principalmente acciones que se deben hacer y que tienen además yo diría que como una valoración en donde están las acciones inmediatas o las acciones que son necesarias, que son como las mínimas, y las acciones que son más integrales, que serían las acciones que tienen que ver con una intervención ya más integral, que sería como, entre comillas, lo ideal para realizar. Entonces yo me basé en esta matriz como para ordenar un poco la experiencia, para no irme por la rama, porque imagínense que fueron 5 meses estando en Dichato, desde marzo. Entonces las experiencias son muchas, las situaciones son muchas, las anécdotas son muchas. Entonces, para un poquito darle un marco a esta presentación, yo me basé en esta matriz y se la voy a presentar a continuación y les voy a ir contando, digamos, de acuerdo a estas acciones que nos plantea el Comité Permanente. Como yo les decía, esta matriz tiene ciertas acciones, sobre todo se basa en acciones. Entonces, ¿las acciones cuáles son? Acciones de coordinación, de diagnóstico de la situación, seguimiento y la evaluación también de este diagnóstico. La protección y normas de derechos humanos, ese es un punto que es súper importante en temas de emergencia. Los recursos humanos, no menor tampoco, en realidad todos los temas son como súper claves en una situación de emergencia. La organización de la comunidad y el apoyo comunitario, los servicios de salud, la educación, la difusión de información, la seguridad alimentaria y la nutrición, los albergues y planificación de emplazamiento, y el abastecimiento de agua y saneamiento. Entonces aquí empezamos con la matriz. ¿Cuál es la idea? En que yo me baso en las acciones, digamos, y yo les voy a ir contando cuáles acciones se hicieron en el campo en ese momento. Como yo les decía, llegamos a un equipo de 4 personas, no habían caminos en Dichato, por lo tanto tuvimos que llegar en helicóptero para poder, digamos, llegar ahí. Estaban muchas organizaciones, bueno, al principio no eran tantas, pero sí estaba, por ejemplo, el Ejército de Chile,
estaban los bomberos, que los bomberos hacen una labor impresionante en todo lo que tiene que ver con emergencia. Estaba, bueno, y todos los líderes comunitarios que se activan inmediatamente. Esto es algo que creo yo no se le da la importancia a lo mejor que tiene en el tema de la prevención. Si nosotros prevenimos, y a lo mejor me voy a ir por las ramas, pero creo que si nosotros prevenimos con los líderes comunitarios de cada territorio, podríamos prever muchas situaciones de emergencia. Se activaron los líderes comunitarios, como les decía yo, los profesores se organizaron, etc. Nosotros llegamos ahí como expertos en emergencia y también, sobre todo, para dar la primera atención, que en el fondo es poder ver si había agua, si la gente estaba recibiendo agua, si estaba recibiendo alimentación, si estaba recibiendo abrigo. Piensen ustedes que fue en marzo, o sea, en claro marzo, estábamos entrando al otoño, pero fue en la 8ª región, que es una región que ya empieza a hacer frío, y la gente evidentemente quedó sin casas. Mucha de la gente del plano quedó sin casas, tuvieron que correr al cerro para poder resguardarse de las 2 olas que vinieron y que arrasaron con todo. De hecho, arrasaron con muchas vidas también. Como dato anexo, se lograron rescatar en esos días 16 cadáveres y 40 personas aún siguen desaparecidas por las 2 olas que entraron a la ciudad. Entonces, la primera acción que a nosotros nos sugieren desde esta organización es que hagamos acciones de coordinación. Y estas acciones de coordinación, en este caso, en la emergencia en Dichato, ¿qué es lo que fue primero que nosotros hicimos? Fue los contactos con redes locales, de salud, de educación, los servicios de bomberos y el Ejército de Chile. Para eso nos contactamos con los líderes de cada organización. Recuerdo, y me perdonan si les voy contando anécdotas, pero creo que eso enriquece mucho el tema de la experiencia propiamente tal. Recuerdo que nosotros nos contactamos con el director de escuela. Dichato es un pueblito más o menos chico, entonces tienen una escuela básica muy pequeña, tenían, digamos, en ese tiempo, con el director de escuela. El director de escuela, lo primero que nos plantea es que él no está disponible para alguna acción de educación porque tiene que dejar, porque está a cargo de la escuela, que es uno de los pocos edificios del plano que quedó en pie, y que lo están utilizando como un morgue. Entonces, les cuento esto porque es la primera, digamos, el primer choque con la realidad de una emergencia. En una emergencia de estos niveles, en un desastre natural, tenemos que enfrentarnos a cosas que para uno son tan lejanas como que el director de escuela te diga que está a cargo de la morgue. Nos contactamos con los bomberos desde el primer día. Ellos fueron los que rescataron, los que se preocuparon de generar condiciones muy mínimas, porque la gente no tenía que comer, no tenía que abrigarse, porque piensen ustedes que la ola se llevó no solamente las casas, se llevó absolutamente todo. La gente quedó con lo opuesto, la gente que logró sobrevivir. ¿Y eso en qué semana se hace? En la primera semana, yo diría en los primeros días. Poder lograr buenas relaciones con las redes locales es fundamental para el trabajo que sigue. Además, aquí hay que señalar también que es fundamental poder tener herramientas de primera atención psicológica para nosotros los psicólogos. Mi equipo, yo iba dirigiendo el equipo, había un psicólogo más, los demás eran asistentes sociales y profesores, pero sí teníamos herramientas de primera atención psicológica, de primera atención, digamos, el SOS psicológico que se le llama para casos de emergencia. Había que hacer mucha contención, porque tanto los bomberos estaban sobrepasados, porque ellos estuvieron los primeros días con las primeras, digamos, con la búsqueda de los cuerpos, la gente de salud también estaba sobrepasados, recuerdo las personas de la Junji, por ejemplo, de educación, también no sabían qué hacer, no sabían si sus niños habían sobrevivido. Entonces, mucha contención, mucho poder dar algún grado de esperanza de que llega gente afuera y que, bueno, ya la carga se va a repartir, no solamente va a quedar con la gente que quedó ahí de sobreviviente. Después está el diagnóstico de la situación, el seguimiento y la evaluación. Esto se hace
generalmente tercera, porque al principio uno se tiene que instalar, tercera y quinta semana, pensando en la evaluación. Lo primero que nosotros hicimos ahí en Dichato fue la construcción de un instrumento de recolección de datos respecto a sintomatología asociada a estrés postraumático en niños y niñas participantes. ¿Y por qué en niños y niñas participantes? Porque nosotros lo que íbamos a instalar específicamente, que después terminamos haciendo un montón de cosas más, íbamos a instalar específicamente un espacio que se llama Espacio Amigable para Niñez de Emergencia. Y no sé si se fijaron ahí en el video, aparecieron 2 o 3 láminas donde estaba nuestro espacio, que nuestro espacio en el fondo era una carpa, que nos pudimos poner en una plaza que no había sufrido daño, y ahí nosotros recibíamos a los niños y las niñas y hacíamos una intervención que tiene que ver con espacios amigables, que significa poder devolverle a los niños espacios de contención y espacios estructurados. Porque piensen que ellos ya perdieron la escuela, de hecho la escuela era la morgue, o sea, algo que una resignificación que para un niño es súper compleja. Ellos perdieron mascotas, muchos perdieron familiares, entonces lo primero que se les debe entregar en una situación de emergencia es contención y estructura, digamos, que ellos puedan retomar una rutina, porque todo se va, digamos, a cualquier parte. Entonces, nosotros a eso íbamos específicamente a implementar estos espacios de emergencia para niños y niñas. Entonces nosotros lo hicimos como diagnóstico de la situación, la construcción de un instrumento donde nosotros podíamos evaluar la percepción de sintomatología asociada, porque la verdad es que los recursos eran muy pocos. Entonces sí, hicimos una encuesta a los papás, hicimos dibujos con los niños y pudimos ahí tener algunos indicadores de estrés postraumático. Y después hacíamos la aplicación del instrumento y después hicimos al final del proyecto, después de 5 meses, digamos, un seguimiento y una evaluación. ¿Qué otras acciones son necesarias y fundamentales en este tema? El tema de la protección de las normas de derechos humanos. Esto es un gran temazo y que yo creo que fue a los que les interese el diplomado en emergencia tiene que ser un gran tema porque el poder preocuparse de la protección y que todo lo que se implemente esté, por ejemplo, nosotros que trabajamos con niños basado en los derechos del niño, en un enfoque de derecho, igual es complejo, porque si uno piensa, hay que partir desde la alimentación, hay que partir desde el abrigo, hay que partir desde un espacio de recreación, hay que partir desde la protección del maltrato, donde tenemos papás y mamás y comunidad completamente, yo diría, estresados, con un estrés gigante, con muchas situaciones de duelo, y duelo no solamente de familiares, duelos de su casa. O sea, alguien que pierde su casa absolutamente, evidentemente es un duelo tremendo. Claro que la gente igual reacciona y agradeciendo en que, por ejemplo, que a su familia no le haya pasado nada, pero pensar en partir de cero, sin tener ni siquiera una frazada para ofrecerle a sus niños, también es una situación que es muy potente para cualquier ser humano. Entonces, poder enmarcar todas las acciones en las normas de derechos humanos es algo que se tiene que hacer con absoluta claridad y que se tiene que hacer en absolutamente todas las acciones. Nosotros teníamos un plan de protección para la infancia en este caso, que venía de la ONG propiamente tal y que pudimos implementarlo y que también nos sucedieron cosas que tuvimos que, yo diría, acudir a estas directrices de protección para tomar acción y tomar decisiones que no fueron fáciles, pero sí siempre con la mira de que nosotros teníamos que estar acorde al marco de la protección y de las normas de derechos humanos. ¿Y esto se hace cuándo? Se hace desde el inicio, desde que uno pone un pie en el lugar hasta que uno se va del lugar. Los recursos humanos, primero les comento que se conformó el equipo inicial. Como yo les contaba, hubo apoyos internacionales que arribaron a la ciudad, expertos en emergencia, implementación de conectividad, periodistas internos, expertos en protección de la niñez. Todos ellos
fueron los primeros, yo diría que 10, 5 días para dejarnos conectados, para poder darnos algunas directrices y para también capacitarnos en situaciones, por ejemplo, de simulacros o en situaciones que se producían estos nuevos sismos después del tremendo terremoto. Y en tercer lugar, nosotros hicimos una reclutación y formación de voluntarios locales. Hay que tener en cuenta que en estas situaciones generan mucha solidaridad en el pueblo, digamos, en la población. Después ya que se abrieron los caminos, que pudieron pasar los autos y todo, teníamos nosotros, recuerdo los fines de semana, pero repletos, absolutamente repletos de autos que llevaban cosas para los niños, que llevaban juguetes, que llegaban los malabaristas. O sea, una infinidad de cosas que también hay que manejarlo porque evidentemente eso también provoca una cierta sobrecarga en la población, en la comunidad que está ahí. Pero sí nosotros pudimos ver la posibilidad o la oportunidad en eso de poder reclutar gente que fueran voluntarios locales. Para la implementación de este espacio de la niñez, porque este espacio estaba pensado para una cierta cantidad de niños, pero ya los niños eran bastante y el espacio como se dio de un espacio de contención, donde también las mamás sentían que ellas podían, por ejemplo, estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día haciendo aseo, recogiendo los escombros, viendo los sobrevivientes, teniendo sus niños bien cuidados, digamos, y protegidos, y con actividades que también les permitían a ellos poder elaborar la situación traumática, se nos fue como agrandando el público, y así que pudimos reclutar gente reclutar y formar, porque hay mucha formación en emergencia que sí puede ser hecha por personas que son de la comunidad, por dirigentes comunales, por profesores, por incluso jóvenes que tienen todo el espíritu solidario para poder ayudar en estos casos. Después, organización de la comunidad y apoyo comunitario, también fundamental, la activación de las redes comunitarias, como la construcción de vínculos con vecinos del sector, la coordinación para la realización de eventos en beneficio de la infancia, la coordinación para el ordenamiento de las visitas de ayuda humanitaria emergentes de las comunidades aledañas. Como les decía, nosotros los fines de semana era un caos absoluto al principio, porque llegaba toda la gente de las comunidades aledañas a entregar cosas, a querer jugar con los niños, a llevarles lápices, a llevarles dulces. Tuvimos que hacer una organización a nivel local, comunitaria, para que esto no produjera también una victimización secundaria, porque nos pasaba, por ejemplo, mucho que los periodistas de todos los canales querían ir a entrevistar a los niños, querían preguntarles si se nos murió el perro, si todo esto en un equipo de emergencia tiene que contenerlo, tiene que evaluarlo, tiene que en el fondo pasar por el filtro de uno para poder evitar la revictimización. Es difícil, es complejo, pero se puede hacer. Nosotros pudimos lograr que en la mesa de trabajo se armó una mesa de trabajo que nosotros fuéramos los responsables, entre comillas, de todo lo que tenía que ver con infancia en Dichato. Entonces, cualquier cosa que querían llevar, que era CIPO, etcétera, teníamos que nosotros dar un visto bueno y ver también si es que eso iba a beneficiar o no a nuestros niños y a todo el trabajo que se estaba haciendo. En relación a los servicios de salud, nosotros lo primero que hicimos fue participar en la mesa de atención en salud mental. Había un psicólogo más ahí en la ciudad, en el pueblo, y habían enfermeras que tenían algún tipo de preparación, entonces nos juntábamos una vez a la semana para evaluar algún tipo de intervención que se podía hacer. En educación, nosotros hicimos bastantes cosas en educación. Les comento que en una situación de emergencia, el tema de la educación es uno de los temas que a lo mejor se va como dejando muy de lado, o muy para el final, pero es uno de los temas fundamentales, sobre todo para el tema de la infancia, para que ellos puedan retomar y para que no puedan perder tantas clases, porque son meses que pueden pasar sin que ellos vayan a clase. Entonces, ahí nosotros hicimos una coordinación con profesores locales para analizar la situación de la infancia. Eso se hizo la segunda semana. Hay muchas cosas que se empezaron a hacer como más concretas la segunda semana. Yo les comento que la primera semana nosotros tuvimos que incluso ver dónde nos quedábamos a alojar.
todavía no nos llegaban muchos suministros porque no habían camino, y bueno, y los helicópteros estaban como súper copados, en el sentido de que había muy pocos vuelos, había muchas otras ONG internacionales que habían temas de agua, que habían temas de, por ejemplo, conectividad de la gente, que estaban instalando carpas para la gente que se quedó sin casa, porque ellos tenían que dormir en alguna parte. Eso a nosotros no nos correspondía, sí colaborábamos harto, pero la primera semana fue solamente de poder instalarnos y de poder comer, de poder alimentarnos, de poder ver dónde íbamos a sacar, digamos, el lugar, dónde dormir, etcétera. Además, después la construcción de vehículos de colaboración con el director de la escuela, que yo les contaba, la implementación de actividades de espacio amigable para la infancia, para la mitigación del daño psicológico, luego una situación de desastre, que es lo que yo les conté que nosotros íbamos específicamente a hacer ahí, y la coordinación de acciones para la implementación de actividades de la escuela modular. Ese último punto yo les quiero comentar que después de que pasaron 2 o 3 meses, hubo donaciones en donde se entregaron unos containers que pudimos instalar en un lugar del alto de la ciudad, y ahí ya cuando una vez pasó el tema de que la escuela de abajo era como receptorio de los cadáveres que se iban encontrando, la comunidad no quiso volver a esa escuela. Por todos los, digamos, juicios, miedos, mitos y todas esas cosas que se podrían producir, no quisieron volver a la escuela y se instaló una escuela modular bastante cómoda, bastante amplia, y ahí nosotros, en vez de seguir en el espacio que estábamos en esa plaza, nos trasladamos a esa escuela a trabajar con los niños. El director nos pasó unas horas de clase, y en esas horas de clase nosotros hacíamos actividades de, sobre todo, elaboración del trauma. En educación seguimos coordinación con profesores. Aquí creo que lo puse de nuevo. Difusión de la información. Al principio, la primera semana, la difusión puerta a puerta con vecinos para difundir el tema de la infancia. La difusión de información para padres de niños y niñas participantes en el programa sobre mitigación de daño. Esta es una parte que también es fundamental. Una vez que uno ya está instalado, que está el programa andando, de que ya se vieron algunas temáticas que son como más urgentes, como alimentación, abrigo, lugar donde pernoctar, poder empezar a formar o a poder capacitar a la gente local, baja mucho el nivel de ansiedad, porque qué es lo que es esperable, qué es lo que no es esperable de reacciones en los niños, en los mismos adultos, también es una labor que tiene que hacer un psicólogo o un equipo de salud mental en una situación de emergencia, porque la imaginación da para mucho. Entonces, la gente se puede imaginar muchas cosas que van a pasar o están siempre en estado de alerta. Por lo tanto, decirle cuáles son los síntomas esperables, qué es lo que seguramente va a pasar, los temas de sueño, los temas de alimentación, a qué cosas estar alerta como sintomatología, también mucha formación de las reacciones frente a las réplicas. Recuerdo que la primera réplica que nosotros tuvimos trabajando con los niños llegó una cantidad impresionante, yo diría que 10 o más mamás corriendo despavoridas a buscar a sus niños sin que los niños siquiera habían sentido la réplica porque estábamos jugando en una ronda y estaban todos saltando y todo. Y ahí nos vimos la necesidad urgente de que en el fondo las reacciones, poder enseñar de reacciones frente a situaciones de réplica, para no generar más daño, para no generar más trauma, era súper importante. Difusión comunitaria de servicios implementándose en el marco de la emergencia, por ejemplo, reparto de agua, alimentación, actividades para padres, adultos y otros. Cuando uno llega a un lugar donde hay una emergencia y una catástrofe de tal nivel, al final la coordinación en redes es pero fundamental. Porque si viene una ONG, por ejemplo, en ese momento llegó Oxfam, que es una ONG internacional bastante grande, y traía mucho
mucha intervención para clorar el agua, para que la gente tuviera acceso al agua y para también ver fuentes de agua donde se podían alimentar, o sea, donde se podían recoger agua, los mismos pobladores y todo. Si nosotros no hubiéramos tenido permanente contacto, es decir, reunirnos una vez, 2 veces al día, o que ellos pasaban por la plaza donde estábamos nosotros instalados y nos preguntaban, ¿tienen alguna actividad con los papás para nosotros poder estar presentes, no sé qué? Sin esa coordinación se pierden muchos recursos, porque los recursos que llegan a una situación de emergencia son muchos, pero lo complicado es coordinarlo y hacer que lleguen a la población también. Seguridad alimentaria y nutrición, la coordinación con la Junta Nacional de Auxilio y Beca, la JUNAEB, la Junta Nacional de Jardín Infantil, es fundamental porque ellos durante 2 meses, o mes y medio, 2 meses creo, estuvieron entregando almuerzos, como una olla común, entre comillas, estuvieron entregando almuerzo a toda la población, porque evidentemente era imposible acceder a algún tipo, porque si llegaban alimentos, pero el alimento habían que prepararlo. Había muy poca madera seca, me acuerdo, porque es un sector húmedo. Entonces la Junji y la JUNAEB se unieron y ellos entregaban raciones a la hora de almuerzo y muchos pasamos algunos días solamente comiendo, digámoslo, esa ración, porque no había más de dónde sacar comida. Los albergues y planificación de emplazamiento no les puedo contar mucho porque ahí se ocupó, digamos, lo que sí se hizo, se trajeron muchas carpas y se hicieron campamentos con la gente que perdió sus casas. Nosotros también trabajábamos en los campamentos porque trabajábamos evidentemente con los niños que vivían en esos campamentos. Y abastecimiento de agua, lo que yo les decía, la coordinación con la ONG por el saneamiento del agua al sector en donde se implementaba el proyecto. Antes de terminando con el matriz, yo les quiero leer algo que me surgió haciendo esta presentación, porque yo diría que enmarcar la situación de emergencia o las acciones de emergencia en esta matriz fue bastante fácil. Pero sentí que cuando terminé que se me quedaron un montón de cosas fuera, porque hacer una intervención en emergencia en esta situación, o con esta magnitud, digamos, nos deja fuera un montón de cosas que son experiencias que a uno lo transforman después para su vida. Entonces les quiero leer un poquito de la reflexión que me surgió después. Mientras realizaba el ejercicio para el desarrollo de este trabajo, me iba preguntando dónde pongo los imprevistos. Porque en el mundo, en la vida, hay imprevistos, ¿cierto? Estos imprevistos venían a mi mente luego de 10 años u 11 años que viví la experiencia. Por ejemplo, un imprevisto. Uno de los profesionales del equipo inicial se enamoró de una voluntaria, cosa que estaba prohibido establecer cierto tipo de relaciones con la comunidad por el plan de protección. Por ejemplo, otro imprevisto. El líder comunal, alcalde, digamos, nos tenía recelo porque a mi equipo nos aplaudían más que a él en los actos. En los actos que se hacían con los vecinos, a nosotros nos aplaudían mucho más y él estaba muy enojado por eso. ¿Dónde pongo? Que la señora María, una señora que estaba ahí con nosotros, parte de mamá de unos niños, nos preparaba todos los días a las 8 o 9 de la mañana, que nosotros terminábamos a las 8 o 9 de la noche, que nosotros terminábamos la jornada, nos preparaba un pan amasado caliente. A veces a las 10 de la noche terminábamos. ¿En qué lugar puedo poner que las autoridades nacionales y regionales que nos visitaban ponían cara de asco cuando probaban la comida de las señoras de la Junji? ¿En dónde puedo poner que los periodistas llegaban casi como, yo diría, pájaros buscando carroña, y que tuvimos que echarlos muchas veces, hasta con malas palabras? ¿Dónde guardo los detalles aprendidos de los errores, las decisiones a destiempo,
el cansancio, el hambre y el frío, y la desesperación sobre todo de todos los ojos que al vernos llegar, vieron una esperanza a la que no sabíamos si podíamos cumplir. Esta reflexión me surgió porque, como les decía yo, es fácil embarcar en la parte teórica, en el marco teórico, la experiencia, y les puedo contar, por ejemplo, muchas acciones, pero ¿dónde pongo todo esto imprevisto? Que en el fondo es lo que a uno lo marca de por vida después de una situación de emergencia. Y les quiero, para terminar y darles el paso a las preguntas, les quiero mostrar también una reflexión final, que un desastre natural cambia todo al final. Cambia la geografía, porque Dichato no fue el mismo después de eso. Después yo he ido a Dichato un par de veces y Dichato no es el mismo que yo encontré, evidentemente, porque estaba todo destruido, pero no es la ciudad tampoco de antes de la destrucción. Cambia el presente de la gente y por sobre todo cambia el alma de quienes lo viven. Después de Dichato, creo que mucha gente, o la mayoría de la gente de Dichato y la mayoría de los que nos encontramos allá haciendo una intervención de emergencia, fuimos otras personas. Muchos mejores, muchos peores, pero sí fuimos distintos. Eso, les voy a dejar de presentar y ahora quiero ver si es que ustedes tienen algunas preguntas.